Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno, digno es el Cordero. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Todopoderoso, ¿quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a
Aleluya. Aleluya. Oh, oh, oh. Gracias. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido
yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Señor, gracias Dios, gracias Señor, aleluya. Os quiero invitar a ir conmigo al texto que tenemos para hoy. Seguimos adelante con la serie sobre Hechos, si bien ya estamos prácticamente llegando al punto final. Creo que es este domingo, el próximo y ya luego sorpresa, ¿dónde nos vamos? Pero este año hemos sido muy bien acompañados por el apóstol Pablo y por todas las historias de su vida y lo que hemos aprendido ahí. En este capítulo de Hechos 27, voy a intentar tratar todos los versículos, pero naturalmente no iré uno por uno, sino la idea general. Y yo he llamado este sermón Asuntos de Fe. Asuntos de Fe. No sé si todos estáis familiarizados con este capítulo de la historia de Pablo, pero para los que no tenéis ahí el app abierto o la Biblia abierta, recuerdo, Pablo es enviado a Roma. Es lo que él había pedido, había apelado al César. Él con todos sus guardas, otros presos, etcétera, etcétera, suben a un barco, tienen una tempestad en el mar que es tremenda, el barco naufraga y todo lo que sucede alrededor de esta historia es lo que nos va a ocupar esta mañana. Y uno realmente, ya cuando escucha historias como Pablo preso, Pablo náufrago, Pablo en la corte del César, uno puede pensar, bueno, si Pablo era el apóstol y el embajador puesto por el Señor para llevar el evangelio del Hijo de Dios al hombre más poderoso de la tierra, que era en ese momento el emperador de Roma, y si Dios es el que creó, si Dios es el que controla la naturaleza, ¿por qué no le ordenó el Señor sencillamente al Mediterráneo que le permitiese un viaje suave y placentero, en vez de torturarlo durante semanas para al final expulsarlo como una rata medio ahogado a una playa de alguna parte del Mediterráneo? Fijándonos, como estaba diciendo, en la historia de muchos misioneros y de muchos cristianos durante más de 2000 años que llevamos de historia de la Iglesia, yo pretendo poder sostener que la intención del Señor no ha sido nunca la de cambiar la forma de actuar de la naturaleza para facilitar la extensión del Evangelio. La Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos y que llueve sobre buenos y malos.
Y yo creo que sin duda ha habido milagros, claro que sí, que los habrá, pero son la excepción. La regla es que la naturaleza actúa como actúa sin más. La regla no es que a nosotros, por ser cristianos, nos tenga que ir bien. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la historia? Ahora, el simple hecho de luchar contra la naturaleza para poder sobrevivir ha desarrollado en el hombre la inteligencia en mil maneras para encarar esos poderes, para vencerlos e inclusive para utilizarlos a nuestro favor. Las corrientes de agua se convirtieron en molinos, los vientos se convierten en electricidad, etcétera, etcétera. Pero fíjate, con las tormentas de la vida, con los vaivenes, con las dificultades, es exactamente lo mismo. Nuestra fe puede aprender cosas nuevas y poderosas para servirse de esas fuerzas, inclusive de fuerzas que nos pueden parecer destructivas. Y por medio de la fe eso se canaliza a nuestro favor. La alternativa es dejarse llevar por el viento tan poderoso que ese problema supone para nosotros, en vez de extender las velas de la fe y domarlo a nuestro favor. La alternativa es rendirse ante los fuertes vientos de la adversidad, en vez de presentarle molinos de la fe y generar energía en medio de esa adversidad, que nos sirva para poder conseguir metas más altas. Me imagino que estáis captando la idea, ¿verdad? Las tormentas de la vida nos pueden destruir, nos pueden hacer polvo, nos pueden realmente destrozar, pero las tormentas de la vida también pueden ser domadas por la fe para que ese poder nos lleve a cuotas de fe y de vivencias con el Señor que nosotros hasta ese momento no habíamos tenido. Por muy letal, difícil, triste o peligrosa que pueda ser la situación, siempre podemos extender las alas de la fe para remontarlo. Eso no significa que la situación cambia, pero eso significa que nosotros cambiamos frente a esa situación. Siempre podemos abrirnos a la que viene, a cualquier tormenta, instrumentalizándola a nuestro favor por pura fe, en el poder de Cristo a nuestro favor, por pura fe, venga lo que venga. ¿Sabes? La electricidad es algo que te puede matar en el acto. La electricidad es indiferente, no tiene compasión, es más poderosa que el hombre, hay que tratarla con respeto, pero también se la puede utilizar para hacer por medio de ella cosas que sin ella no podríamos. Mirad, el cristiano que se atreva a lanzarse desde el pináculo del templo, ¿sabéis lo que va a notar? Que la ley de la gravedad sigue ahí, ¿verdad? Y que Dios no la va a eliminar para nosotros. La fe no es locura, sino contar con que las promesas de Dios se van a cumplir de la manera que Él lo ha dispuesto. Y amados, no se nos da la garantía en la Biblia de que la próxima tormenta por la que pasemos no nos vaya a ahogar. No hay garantías. No sabemos si la próxima descarga de lo que sea no nos va a matar. No sabemos si nuestro próximo vuelo o enfermedad o viaje será el último o no. Y no lo sabemos porque no tenemos promesas al respecto. Pero sí sabemos que a los que a Dios aman, amén, así es. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. En ninguna parte se nos dice que el amor de Dios nos protegerá de tribulación, ni de angustia, ni de hambre, ni de peligro, ni de muerte, ni de desnudez. Lo que sí sabemos, porque hay promesa, es que ningún poder, sea cual sea, nos podrá separar del amor de Dios que nos llegó en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Después de esta introducción algo extensa, nos vamos a preguntar qué lecciones están encerradas en esta historia de la tormenta
que casi se lleva a Pablo y a sus 270 acompañantes con ella. Es interesante ver que Pablo interviene 4 veces en el curso de este viaje y siempre que él habla son palabras de aviso y nos vamos a fijar en esas 4 palabras. El primer aviso lo vemos en los versículos 10 al 12. Diciéndoles, Pablo habla, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. El primer aviso que Pablo da en esta historia es: no te arriesgues sin más. No te arriesgues sin más, ni en nombre de Dios, ni en nombre de la fe. Es decir, no juegues a los dados con asuntos serios. La vida no nos va a permitir atravesarla así, sin más y sin arriesgarnos, pero una cosa es arriesgarnos y otra muy diferente es echarlo todo a suertes. De una forma descabezada, sin hacer el cálculo antes. Me explico, mira, cualquier agricultor que siembra sus granos sabe que depende del tiempo, de la lluvia y de otras condiciones que no están en su mano. Pero es un riesgo que tiene que asumir, que tiene que aceptar. Colón nunca hubiese llegado a América si no se echa al mar. Cualquier migrante sabe que cuando cambia de un país a otro se está arriesgando, pero una cosa es venir con algo de dinero, con títulos y experiencia y aterrizar en Málaga, y otra muy diferente es subirte a una patera podrida solo con lo opuesto y encarar el estrecho. Una cosa es arriesgarte y otra cosa es rifar tu vida a ver lo que pasa. La fe significa arriesgarse por la causa de Dios, pero puede llegar al punto en el que ciertos riesgos sean injustificados y ya no hablaríamos de fe, sino de presunción. Una cosa es fe, otra cosa es presunción. Pablo estaba dispuesto a morir por el Evangelio, pero él no tenía muchas ganas de morir de una forma innecesaria. Él sabía que navegar en esa época tan tardía era arriesgarse innecesariamente. Y queridos, una cosa era buscar un mejor puerto para invernar, pero otra muy diferente era poner el barco y la tripulación en peligro, arriesgándose a naufragar sin más. Eso de poner en peligro a 276 vidas para llegar a un puerto más cómodo y avanzar en el trayecto le pareció a Pablo una estupidez. Y lo dijo. Pero el capitán y el dueño del barco prefirieron arriesgarse y lo perdieron todo menos la vida. Ahora, el Señor le había asegurado a Pablo que todos iban a sobrevivir y él no se cortó en compartir esta información privilegiada. Él les dio un aviso a los que estaban a bordo de la nave. Pero queridos, pensemos, ¿no es ese también nuestro caso? ¿No somos nosotros personas que tienen información privilegiada con respecto a lo que nos espera a la vuelta de la esquina? ¿Comprendéis? El creyente en Cristo no va ciego por la vida a ver lo que el próximo golpe circunstancial le depara. De eso nada. Sabemos de muchísimas cosas que están diseñadas, que se nos dicen para evitar la crisis, para evitar el dolor, para evitar accidentes emocionales y muchísimas cosas más de lo que otras personas no tienen ni idea. Leemos, por ejemplo, unas palabras muy contundentes al respecto en Eclesiastés 8:5. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El Nuevo Testamento nos lo dice de otra manera. Dice que nosotros como creyentes andamos en la luz. Y eso deja claro que estamos en condiciones de ver lo que otros ni siquiera pueden imaginar. De hecho, lo tenemos por escrito. El Señor nos lo ha dado en su palabra. Escuchad, por ejemplo, lo que dicen estos versículos. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre.
Si esto se lo apuntasen la gente en su agenda, sería una pasada. Pero nosotros vemos justo lo contrario. Santiago 1:12, feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. O Proverbios 29, el necio da rienda suelta a toda su ira. Por lo tanto, el que da rienda suelta a toda su ira se comporta como un necio y los resultados son evidentes. Mirad, para algunas personas la vida parece estar compuesta de una crisis tras otra. Tú quizás conocéis esto, ¿no? Sales de una y ya casi te estás metiendo en la próxima crisis. Gracias a Dios, y eso vale para la mayoría de nosotros, que solo tenemos que enfrentarnos a una verdadera crisis de vez en cuando. A veces es una crisis de salud, una crisis de las finanzas, una crisis de las emociones, del trabajo, decisiones importantísimas, una crisis familiar. Pero sabes, mira, una cosa es que tú te enfrentes al cáncer y otra cosa muy diferente es que tú te enfrentes al cáncer porque has fumado como un carretero. Una cosa es que tengas necesidades económicas, pero otra muy diferente es que ganes 10 y te gastes 12. Una cosa es que te quedes sin trabajo y otra muy diferente es que te pase siempre. Una cosa es que te parezca que Dios está lejos y otra muy diferente es que lo alejes a base de pecar. Una cosa es que tengas un desacuerdo con alguien y otra muy diferente es que tengas desacuerdos con todos los que estás tratando. ¿Ves la diferencia? Queridos hermanos y amigos, el asunto decisivo es que la Biblia nos ofrece, como antes dije, información privilegiada. Avisos para que eso no ocurra, y si ocurre es porque la estamos desobedeciendo o porque no la escuchamos o peor aún, porque la desconocemos. Hay suficiente revelación en la palabra de Dios como para que nuestras vidas vayan bien. Y si a pesar de todo van mal, también podemos sacar de la palabra de Dios suficientes fuerzas para poner nuestras velas de manera que a pesar del dolor y de la prueba avancemos. No por casualidad leemos en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, incluso en la muerte. Di conmigo aleluya, aleluya. Es que es así. Imagínate, no te arriesgues innecesariamente. No es sensato, no te arriesgues innecesariamente. Mira, el pecado no es rentable, nunca. Andar por fe, confiando en su palabra y en su guía, no tiene nada que ver con andar ciego o peor, dando bandazos, a ver lo que pasa, a ver si hay suerte. Fíjate en la fe de Pablo y en su actitud. No era esa fe presuntuosa que le dijese a aquellos que le acompañaban, mira, no importa lo que hagáis, arriesgaos, tirad para adelante, porque yo soy un embajador especial de Dios, ¿no? Y Él me va a cuidar, así que no va a haber ningún desastre. No. Pablo no les dijo, Dios va a hacer un milagro y va a calmar el mar hasta que estemos a salvo. Nada de eso lo caracteriza. Él cree en los milagros, Él los ha realizado, Él sabe de las posibilidades de Dios mejor que ninguno allí o aquí, pero una cosa es la fe y otra muy diferente es la presunción. Pablo no es un superhéroe que puede con todo lo que le eches, sino un hombre humilde que conoce muy bien sus propios límites y los límites que Dios también pone. No sé si os fijasteis en el versículo 12. La mayoría acordó zarpar de aquel puerto seguro y aventurarse hacia el mar abierto. Mala decisión, fatal. Las mayorías, queridos, son desastrosas cuando se oponen a lo que Dios dice. Esas decisiones mayoritarias no acaban nunca bien. Así que el primer aviso que escuchamos aquí es no te arriesgues sin más. A pesar de la fe, no te arriesgues sin más. El segundo aviso lo vemos en los versículos 21 y 22 del mismo Hechos 27. ¿De acuerdo? Lo voy a leer. Y entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mirad, Dios quiere salvarnos. La fe ve más allá de lo natural y cuando la fe actúa, eso genera esperanza en nosotros. Aquel viaje no tardó en convertirse para todos en una verdadera pesadilla. Y hay algunos aquí que cuando piensan en su propia vida, piensan, pues mi vida también es una pesadilla. Sí, lo es. Así que hicieron todo lo que uno podía esperar de marineros experimentados. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Mira, ellos hicieron todo lo que se podía hacer humanamente hablando, pero la naturaleza se burlaba de su impotencia y los tenía aterrorizados. Y cuanto más conocían el mar, más conscientes eran de que una ola de esas que parecían montañas a su alrededor podía romper sobre ellos y enviarlos irremediablemente al fondo. Y todo en medio de una oscuridad sin sol y sin estrellas. Qué situación más horrorosa, ¿verdad? De nada servía ya que Pablo los hubiese avisado a tiempo. A veces estamos en la vida metidos en unos follones hasta aquí arriba, Dios nos ha avisado, pero es que ya no vemos la luz por ninguna parte. No es que Dios quisiera que entráramos en esa prueba. Dios dijo, mejor que no vayas por ahí porque si no, y vamos por ahí y catapum, ¿verdad? Bueno, de poco nos sirven los principios bíblicos que nos avisan de lo que va a pasarnos en caso de cuando ya estamos en medio de la tormenta. La naturaleza de aquella tormenta frustraba cualquier intento de mejorar la situación. Se reía de sus intentos, rompía sus esperanzas como cuando un vaso de cristal es tirado al suelo. Las cuerdas iban cediendo, era cuestión de minutos de que todos se vieran con el agua hasta el cuello, si es que no la tenían ya. Queridos, en situaciones como esa, que son desesperadas y que ya no sabemos qué hacer porque lo hemos intentado todo, es cuando surgen las preguntas más difíciles de la vida. Y tú te preguntas, ¿es que Dios me escucha? ¿Es que me está escuchando? ¿Es que no ve dónde estoy metido? ¿Soy tan insignificante que por mucho que lo llame no me responde? ¿Están estas desgracias de verdad siendo controladas por Él? ¿O es que Dios ha perdido ya el control y me he perdido yo en este ciclo ruin que me tiene atrapado? Y te preguntas, ¿seguro que Dios tiene un propósito con estas pruebas por las que yo estoy pasando? ¿O es esto un drama sin sentido que acabará destruyéndome? ¿Vale la pena esperar en Dios o tomo yo mismo las riendas para salir de este atolladero en el que se ha convertido mi vida? Y en esta oscuridad, en este miedo, la pregunta final que nos viene es, ¿puedo fiarme de verdad de las promesas de Dios? ¿Puedo fiarme de Él realmente? Algunos no lo hacen y toman decisiones que a ellos les parecen lógicas, pero más que aliviarlos, esas decisiones los van a subir a la próxima liga del sufrimiento. Hay gente que frente a situaciones complejas se vuelven violentos y se hunden más. O renunciamos a nuestro trabajo, o rompemos una relación, o nos drogamos, o conducimos a una velocidad peligrosa, o decimos o hacemos cosas que vamos a lamentar el resto de nuestras vidas. En cada caso se está actuando de una manera impulsiva, creyendo que eso nos hará sentir mejor de inmediato, pero eso siempre empeora una mala situación. Como acabo de decir, eso nos asciende a la liga superior del sufrimiento. Mi esposa y yo lo hemos visto en tantas ocasiones que había personas que solo veían en el divorcio la salida a su situación. El divorcio es lo único que me puede salvar a mí, a mis hijos, y yo tengo que ir por ese camino. Y nosotros hemos dicho, divorcio, peor todavía, vas a meterte en algo más oscuro y más profundo. Y hemos tenido razón, hemos tenido siempre razón. Si bien Dios en su misericordia trabaja luego en esa situación y puede
revertirla y hacer incluso algo bueno de ahí. Pero el paso ese es siempre hacia una oscuridad peor. Y queridos, es que lamentablemente muchas veces se le da más credibilidad a los sentimientos que a lo que la palabra del Señor está diciéndonos y a sus promesas. Así que cuando las cosas están mal, nos desesperamos, nos rendimos, nos enfadamos, nos retiramos. Y claro, los sentimientos son algo muy inconstante, ¿no? No te puedes fiar de ellos porque te la lían antes de que te des cuenta, créemelo. Y en situaciones así, muchos piensan que Dios está enfadado con ellos. Cuando lo hagas, debes de recordar que solo porque te sientas mal, eso no es la realidad. Podemos sentir que las cosas están fuera de control y de hecho las cosas pueden estar fuera de nuestro control. Podemos creer que no hay manera de recuperarse y en verdad ni siquiera sabemos cómo es la recuperación. Queridos, no puedes fiarte de tus sentimientos en momentos así. Nuestro sistema está colapsado, distorsionado, sobrecargado. Mira, una persona cree en su sentir que le sugiere las cosas que no tiene remedio. Esto no tiene remedio, pierde la perspectiva y a partir de ese sentimiento desesperados se hace algo impulsivo creyendo que van a resolver el problema, pero en lugar de actuar impulsivamente o de confiar en nuestros sentimientos, debemos de recordar algunas verdades de parte que vienen del Señor. Mira, escucha, no importa lo que tú estés sintiendo y por lo que estés pasando ahora, Dios entiende tus circunstancias. Di conmigo, Dios me entiende. No, Dios me entiende. Sí, no estás solo. Él entiende la profundidad de nuestro dolor, de nuestro miedo, de nuestra pérdida. Él te entiende cuando nadie más parece entenderte, por eso escucha lo que Él te dice. Escucha su palabra, escucha sus promesas. Dios está ahí, Él te entiende. Luego, Dios está al tanto de todas las contingencias de nuestra situación personal. Él sabe todo lo que puede pasar, lo bueno, lo malo. Dios no solo sabe todo eso, Él tiene incluso el control sobre esas cosas. Por eso confía en su palabra y en sus promesas. No confíes en otra cosa. Y también Dios sabe a dónde te va a conducir cada una de tus situaciones. Mira, no importa dónde yo haya puesto a mis hijos, que mis intenciones nunca han sido malas. Si los puse a aprender música porque quería que tocara un instrumento, aunque a ellos le pareciera que estaba violando su intimidad. Si los puse a hacer deporte es porque estaban engordando como su padre. Sí, donde quiera que los pusiéramos, era porque queríamos algo bueno para ellos y los hijos nunca lo piensan así. Cuando tú le dices a un hijo tuyo, nada de cuarto de eso y a trabajar, tú al bachillerato, tu hijo dice, pero oye, menudo tostón y tal, y se ponen así, tú dices, no, bachillerato. ¿Ah? Es lo mejor que pueden hacer, por lo menos hasta ahora. Hay muchas cosas malas que suceden en la vida. Muchos de esos asuntos dudo que podamos entenderlo desde esta parte del cielo. Y en esos tiempos, queridos, tenemos que agarrarnos al carácter de nuestro Padre amoroso, saber que es todopoderoso, que es amable, que quiere lo mejor. Y cuando no podemos ver claramente, debemos de confiar en aquel que sí ve todo claramente. Por eso, escucha lo que dice su palabra y sus promesas. Mira, en medio de todo aquel aullido del viento, de la galerna, de la más absoluta oscuridad, del ruido de la lluvia, del rugir del mar, del batir de las velas contra los palos, además del sentir de que habían sido unos tontos y estúpidos, al decidirse por aquel viaje contra todo el sentido común, se escucha una voz llena de confianza en aquel barco que se creía condenado y que había perdido toda la esperanza. Y esa voz dice, anoche se me apareció el ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en que esto va a ocurrir tal y como Dios me lo dijo. Dejadme que diga algo muy claro en este punto, queridos, sea lo que sea
que haces o harás para el Señor, grande o pequeño, público o privado, si te pones en las manos del Señor, nada ni nadie va a poder privarte de que llegues a hacer lo que el propósito de Dios te ha asignado. Ni las fuerzas de la naturaleza, ni los poderes espirituales, ni las circunstancias adversas de la vida, nada ni nadie pueden apartarte del plan que Dios tiene contigo si tú te pones en sus increíbles manos. Amén. Tercer aviso que Pablo da: espera ahora, actúa después. Piano, piano, ¿vale? Espera ahora, actúa después. Esto lo vemos en los versículos 31 y 32. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. El poder de la fe está por encima del pánico, por encima del egoísmo. Hemos de notar que la promesa del ángel para Pablo y para los demás no se cumplió por medio de nada que pareciera un milagro. Se necesitó de toda la experiencia y el trabajo de los marineros para que aquel barco sortease los arrecifes y se acercase lo suficiente a tierra y encallase, en forma de que fuese para ellos posible salvarse. En el capítulo se nos cuenta cómo les da un ataque de pánico y de egoísmo a los marineros. Intentan coger el bote y darse el piro y dejar a todos allí en el barco tirados. Pero Pablo los cala, se lo dice al centurión. El centurión corta las sogas y se quedan sin barco de salvamento. Todos allí dentro. Necesitamos a los marineros. Mira, esta historia pues revela el verdadero carácter de la tripulación del barco, ¿no? En la crisis, Pablo no fue a los marineros y le dijo: vale, llevadme con vosotros, ¿no? Sino que él vio más allá de sí mismo. Los marineros solo vieron su propia necesidad, y los tiempos de crisis son así, nos hacen unos egoístas. No vemos ya el problema de los demás, no vemos las necesidades de los demás, sino yo pobrecito, yo pobrecita, ay, qué necesidad tengo, ay, qué mal estoy. Pero tío, miran la puerta de al lado donde vives, están peor que tú, no tienen ni de comer, tienen que vender droga para comer, es que no tienen otra salida. ¿Tú te crees que a ti te va mal? Vete a ciertos barrios de Málaga y te vas a enterar de lo que es vivir mal. Ni la fe de Pablo ni la de nadie es una excusa para descansar en un supuesto milagro tampoco, ni para dejarse llevar por los impulsos ni por el pánico. Allí se demandaba, para que la promesa que Dios le había dado a Pablo llegara a ser realidad, se demandaba la colaboración de todos. Fíjate, si Dios te ha prometido, yo qué sé, que vas a ser un gran predicador y tú no tomas ni una clase de homilética, no lo vas a hacer. Si Dios te ha dado a ti el don de la música y tú no lo trabajas, se queda ahí todo oxidado. Si Dios te ha dado cualquier cosa, cualquier visión, y tú no te pones a trabajar para esa visión, no va a suceder. Dios les dijo que lo iba a salvar a todos, pero todos se mojaron. Todos los que sabían tuvieron que nadar. Todos tuvieron que agarrarse a alguna madera, porque si uno dice, Dios dijo que me salvaría y se tiran al agua, pajarito. Se quedan pajarito. No van a ninguna parte, ¿de acuerdo? Por la mañana, cuando por fin llegó algo de la luz del día, cortaron las cuerdas de los anclajes, intentaron dirigir el barco hacia la orilla y desafortunadamente el barco encalló y se quedó un poquito lejos de allí. Seguimos teniendo en mente que Pablo había escuchado de Dios la promesa de que todos se salvarían, pero una promesa no nos excusa para que nos crucemos de brazos y pensemos que ya no necesitan nuestro esfuerzo. Queridos, yo creo de verdad que nuestra iglesia puede llegar a impactar a esta ciudad. Yo lo creo. No sé si es en mi tiempo o después de mí. Probablemente después de mí, porque a mí no me queda mucho tiempo. Pero la cuestión es que si tú crees eso no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Tú tienes que ser parte de ese movimiento, parte de ese impacto. Tu vida tiene que estar ahí, alineada con la voluntad de Dios de salvar, de que mucha gente llegue al conocimiento de la verdad.
La fe nunca es una excusa para confiarse en el milagro. Debemos de hacer sencillamente lo que se tiene que hacer. Y el último aviso que da Pablo es: come algo. Lo dice en el versículo 33 y 34. Yo no sé cómo estaría aquel pan, pero Pablo les dijo: mira, vamos a comer un poquito porque se van a necesitar todas las calorías del mundo con la natación aquí en medio de una tormenta, ir nadando hacia la costa con las corrientes y venga y dale, y entonces vamos a comer algo, ¿de acuerdo? Amados, el poder de la fe es tan grande que puede derrotar al miedo y a la desesperación, pero que derrote todo eso no es todo. Aquella gente, en su situación particular, llevaban 2 semanas prácticamente sin comer. ¿Quién ha estado en un barco que se movía para arriba y para abajo? ¿Quién ha estado mareado en un barco? No son muchos marineros de agua dulce. Aquellos hombres estaban mareados, habrían vomitado ya todo. Y un poquito más, la bilis, todo eso que viene ya cuando ya no queda nada. Estaban medio muertos, ¿no? Aquel barco debería de ser el caos perfecto. Y un olorcito que había allí. ¿Cómo iban a tener ganas de comer? Si el pan tenía ya por lo menos 2 semanas. Imagínate, un pan de 2 semanas, ¿no? Y yo no sé, quizás también lo habéis experimentado. Cuando uno tiene un disgusto fuerte, el estómago se te cierra. No quieres comer, no quieres nada, ¿no? Y aquello era la tormenta perfecta. Aquello estaba intentando matarlos. Estaban mal, estaban hambrientos, estaban mareados y encima viendo a la muerte acercarse. Y Pablo los insta a comer algo. Yo prefiero el Enterprise. El Enterprise te teletransporta, ¿verdad? Te hace... ¿Vosotros creéis que Dios puede teletransportar a alguien? ¿A quién teletransportó Dios? A Felipe, exacto, lo teletransportó. ¿Por qué no lo hizo aquí? ¿Por qué no cogió a todos y se hizo? Y todos en la playa felices y contentos, ¿no? Pues no. Tendrían que luchar con todas sus fuerzas. Por eso Pablo dice, necesitáis calorías para librar esta última batalla. Así que Pablo se pone a comer para darles ejemplo, toma un pan, ¿no? Y les dice a los demás, venga, vosotros también. Yo me imagino ese pan. ¿Cómo estaría aquello? Quizás echándole un poquito de agua, ¿no? Y comías por la parte donde no estaba el moho, yo qué sé. Ahora, os quiero pedir que pongáis atención a esto. Mirad cómo funciona la fe en todo este asunto. No es que Pablo creyera sencillamente que todos se iban a salvar por el hecho de que Dios había dicho que él tenía un trabajo pendiente en Roma, pasara lo que pasara. Lo que vemos es que la fe de Pablo es una respuesta a la promesa de Dios de que iba a sobrevivir para llevar a cabo su obra de testimonio. Entonces, la fe lo capacita para tomar control de la situación y ver qué pasos prácticos había que dar para mantener el barco a flote y acercarlo lo más posible a la costa. ¿Dónde está la diferencia? Queridos, la fe no tiene nada que ver con que en una situación concreta nosotros digamos, yo creo con todo mi corazón, y te cruzas de brazos. Eso no es fe. La fe tiene que ver con decir, creo con todo mi corazón y me parto la cara para llegar a lo que Dios me ha prometido. Eso es fe. Yo creo que soy salvo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pártete la cara. Pártete la cara por ese asunto. Es una gran diferencia. Si la promesa de Dios es mi salvación, entonces escucho aquellas palabras que me dicen, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si la promesa de Dios es mi santificación, entonces escucho aquellas palabras que me dicen, sed santos, porque yo soy santo.
Mira, los héroes de la fe fueron de todo menos pasivos. La fe no convierte a las personas en contemplativas, sino en personas que se mueven de una forma tremendamente activa para alcanzar el cometido. ¿Sabes? La fe no te hace un mejor marido. Si tú no trabajas en ese asunto, no vas a ninguna parte. No te hace una mejor familia. Si no lo trabajas, no vas a ninguna parte. Se necesita una fe bien alimentada, creciente, pujante, con propósito, que se alinee con la voluntad de Dios para que sea verdadera fe. Es una fe que está anclada más allá de lo natural, pero que es capaz de darnos aquí la fuerza y el coraje necesarios. Mira, si nosotros queremos vencer a las tormentas de este nuevo año, no solo necesitamos fe, no es suficiente. Necesitamos oración, necesitamos estudio, necesitamos comunión y todos los recursos que Dios ponga a nuestro alcance. Es decir, hemos de alimentarnos de todas las calorías espirituales que sea posible. Lo pillas, si no comes, te mueres. La playa está ahí, es el punto al que ellos quieren llegar, pero antes de la playa hay aguas profundas, revueltas, frías, rocas ocultas, arrecifes peligrosos, filos cortantes. Mi abuelo era carpintero de ribera, eso es que hacía barcos, botes. Y cuando hubo guerra en España, mi abuelo dijo, a mí no me pilláis. Y de una forma clandestina construyó un barco, lo llenó de gente y en una noche clandestinamente se fue de Canarias y puso la proa dirección a Cuba. ¿Hay algún cubano por ahí? No importa. Dirección a Cuba. Y cuando estaban ya a punto de llegar a Cuba, era una costa rocosa, rocas abajo, rocas arriba, y el barco hacía aguas. Yo no sé cómo lo hizo mi abuelo, pero al ser clandestino el barco no era... Y entonces mi abuelo les dijo, tenemos que lanzarnos al agua y llegar a nado a la costa. Y entonces él vio, lo primero que hicieron algunos fue quitarse los zapatos, y mi abuelo les dijo, ¡no, locos! Quedaos con los zapatos puestos. Las piedras cortantes, los filos, los erizos. Como alguien se corte, tenemos esto aquí lleno de tiburones y se dan una fiesta que no veas. Había que mantener los zapatos, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Bueno, quizás había tiburones por allí. La historia concluye con el naufragio real, cuando aquel barco se queda encallado, los que están a bordo tienen que saltar al agua, los que nadaban salieron hacia allá, otros agarrados en las tablas, y poco a poco fueron arrastrados hacia tierra. Y dice la Biblia que las 276 personas llegaron a tierra sanos y salvos. Nadie se perdió, Dios cumplió su promesa. Queridos, a nadie, a ninguno de los que está aquí, le gusta una crisis. A nadie le gusta eso. No podemos saber cómo vamos a responder cuando una crisis de verdad intente arrasar nuestra vida. El hecho de que no sepamos cómo vamos a responder no significa que no debamos de prepararnos. La iglesia está para eso. Por tanto, permíteme que te sugiera que te prepares para la irrupción inesperada de alguna crisis en tu vida en el año que viene. Seguro que viene, pero haz, por favor, algunos preparativos, anticípate. Es decir, aliméntate, come algo sustancial. Necesitas calorías espirituales a mogollón. Y cuanto más tengas, más fuerzas vas a tener. Por eso necesitas la iglesia, necesitas el cuerpo del Señor. Necesitas que tu fe se asegure. Necesitas estar súper familiarizado con la palabra de Dios. Necesitas tener amigos cristianos y compartir tu vida con ellos. Por eso te insto en el nombre del Señor a que si tú el año que viene quieres hacer algo mejor, te impliques en la iglesia hasta las cejas.
Es demasiado poco que tú vengas aquí el domingo a alabar al Señor y a escuchar su palabra. Es demasiado poco que tú ores en tu casa todos los días leyendo la palabra y teniendo una buena... Eso todo es poco, eso es poquísimo. El Señor quiere que seamos parte de un cuerpo donde somos alimentados y donde somos fortalecidos y donde hay una red inmediata cuando la crisis nos pega fuerte. Cuando nos pega y estamos fuera y nadie lo sabe, pasa de todo. Lo hemos visto el año pasado. Quien está dentro de la red de la iglesia, de alguna manera, enseguida es captado, ayudado, bendecido, soportado, pero quien no está ahí hace ¡vup! Y se hunde como una piedra. Por eso, te recomiendo en el nombre del Señor que lo hagas, que te alimentes, que seas parte de la iglesia de una forma entregada, de una forma real. Amén. Que el Señor os bendiga.